La noche era implacable. La nieve se amontonaba contra las puertas, sumiendo el mundo en un silencio inquietante y sofocante. El viento aullaba como un espíritu inquieto, haciendo vibrar las ventanas y atravesando los árboles con dedos helados. Las farolas parpadeaban, su débil resplandor apenas cortaba la nieve arremolinada. Los coches permanecían inmóviles, con los parabrisas cubiertos de escarcha, abandonados bajo la implacable ventisca. No había señales de vida ni pasos en la nieve. Solo una abrumadora sensación de quietud. Sin embargo, bajo el rugido incesante de la tormenta, algo se sentía extraño, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Y entonces, en la distancia, un grito débil y apagado se desvaneció en el viento. Daniel apretó el volante con los nudillos blancos mientras conducía su coche por las carreteras resbaladizas. La calefacción apenas ahuyentaba el frío y su aliento empañaba el parabrisas a pesar de sus mejores esfuerzos por limpiarlo. El turno había sido largo y agotador. Y lo único que quería era llegar a casa. A casa con Tommy. Sus faros apenas penetraban la espesa nevada. Cada curva del camino era un juego de adivinanzas contra la ira de la naturaleza. Las carreteras estaban desiertas. El pueblo dormitaba bajo su manto helado. Miró el reloj del salpicadero, más tarde de lo que había prometido. La culpa se apoderó de su pecho. Pisó el acelerador con más fuerza. Necesitaba estar en casa. Sus dedos tamborileaban contra el volante, mientras sus pensamientos se dirigían a Tommy. 6 años. Demasiado pequeño para entender por qué su padre trabajaba tanto. Demasiado pequeño para perder a su madre. Daniel tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso en las costillas. Tommy había estado luchando. Sus ojos brillantes se apagaban cada día. Últimamente, Daniel lo había sorprendido, mirando por la ventana durante horas, como si esperara a alguien que nunca regresaría. «Necesito hacerlo mejor», pensó Daniel, «lo haré mejor, solo tenía que llegar a casa». El estridente timbre de su teléfono rompió el silencioso zumbido del coche. Lo cogió y echó un vistazo a la pantalla. Su vecina, la señora Callahan. Un destello de confusión cruzó su rostro antes de responder. «Daniel». Su voz era tensa, urgente. «Tommy se ha ido». Las palabras lo golpearon como un tren de carga. El mundo pareció tambalearse, la tormenta exterior repentinamente insignificante comparada con la que rugía en su pecho. «¿Cómo que se ha ido?». Se le quebró la voz. Estaba en su habitación hace una hora, pero las respiraciones entrecortadas del otro lado le indicaron que era real. Tommy había desaparecido. Frenó a fondo. Los neumáticos chirriaron, resbalando sobre el hielo antes de que el coche se detuviera bruscamente. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ahogando todo lo demás. Afuera, la tormenta reciaba, la nieve se espesaba y la visibilidad se desvanecía. Aferró el volante, respirando entrecortada y entrecortadamente. ¿A dónde iría Tommy? Era solo un niño, no sobreviviría a este frío. El pánico lo invadió, amenazando con apoderarse de él, pero no había tiempo para el miedo. Aceleró el coche. Tenía que encontrar a su hijo. Antes de que fuera demasiado tarde, el viento aullaba contra la casa, haciendo vibrar las ventanas, mientras Tommy se apretaba más la manta sobre los hombros. La tormenta afuera había arreciado, pero algo, apenas audible por encima del viento aullante, lo hizo detenerse. Un gemido débil y desesperado. Se incorporó, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Era su imaginación? No, ahí estaba de nuevo. Un suave llanto, amortiguado por la nieve. Se arrastró hasta la ventana, presionando la cara contra el frío cristal, escudriñando la oscuridad que se arremolinaba. Un destello de movimiento cerca de la cerca le llamó la atención. Sin pensarlo 2 veces, Tommy se puso las botas y bajó sigilosamente las escaleras, respirando con dificultad mientras abría la puerta trasera. El viento helado le azotaba la cara, pero dio un paso adelante, atraído por el sonido doloroso. Su pequeño cuerpo se estremeció mientras caminaba con cuidado sobre el suelo helado, con los ojos escudriñando el patio en busca del origen del llanto. El aliento de Tommy se esfumaba frente a él mientras se acercaba cautelosamente a la cerca. El tenue resplandor de la luz del porche apenas llegaba al borde del patio, pero al acercarse, se le encogió el corazón. Un pastor alemán yacía acurrucado cerca de la cerca, temblando violentamente. Los ojos oscuros del perro se encontraron con los suyos, llenos de miedo pero suplicando ayuda. Una de sus patas delanteras estaba atrapada en el alambre retorcido y una fina línea de sangre manchaba la nieve. «Oye, chico, no pasa nada», susurró Tommy, agachándose junto a él. Dudó, sin saber qué hacer. El perro soltó otro gemido de dolor, moviéndose ligeramente, pero incapaz de moverse. Tommy sabía que tenía que ayudarlo. Se mordió el labio, intentando calmar sus manos, que temblaban de frío y nervios. Extendió la mano lentamente, esperando que el perro no le mordiera con miedo.
Los dedos de Tommy estaban entumecidos al agarrar el gélido alambre metálico y sus dientes castañeteaban al tirar de él. El perro se estremeció, pero no se resistió. «Está bien», murmuró, su voz apenas por encima del viento. Sus pequeñas manos forcejearon contra el metal firmemente enrollado, y sus dedos resbalaron al intentar abrirlo. El perro gimió de nuevo, sacudiéndose ligeramente, y Tommy hizo una mueca. Tenía que tener cuidado. Su corazón latía con más fuerza, mientras el viento arreciaba, azotándole la nieve en la cara. Parpadeó rápidamente, con la determinación apoderándose de su pecho. Lo intentó de nuevo, empujando el alambre con todas sus fuerzas. Apenas se movió, el perro gimió, lamiéndose los labios con ansiedad. «Ya casi llego», aseguró Tommy, aunque no estaba seguro de si intentaba consolar al perro a sí mismo. Solo un poco más. Pero el suelo bajo él estaba resbaladizo por el hielo, y al cambiar de postura, su pie resbaló de repente. Tommy apenas tuvo tiempo de gritar al perder el equilibrio. Su pie resbaló en el hielo y, antes de poder agarrarse a algo, se desplomó. Hacia atrás, la pendiente tras la valla era pequeña, pero estaba cubierta de nieve espesa y hielo traicionero. Su cuerpo se retorcía al rodar. Agitando los brazos, intentando agarrarse a algo, el mundo se desdibujó en un vertiginoso remolino blanco. Se quedó sin aliento al estrellarse la espalda contra el suelo helado. El impacto resonó en su pequeño cuerpo aturdido, parpadeó al ver la nevada arremolinada. El frío lo apretaba, atravesándole la chaqueta. El pánico se apoderó de él al darse cuenta de que había caído más allá de la cerca por la ladera, que se adentraba en el bosque. Los árboles se alzaban imponentes, sus ramas esqueléticas arañando el cielo. Respiró con fuerza. La casa apenas era visible ahora. Un cálido resplandor engullido por la tormenta, y entonces, con un nudo en el estómago, comprendió que no estaba solo. Un silencio denso lo envolvió, roto solo por el silbido del viento. Tommy se incorporó, con las piernas temblorosas. La nieve se le pegaba a la ropa, derritiéndose contra su piel. Se giró, buscando el camino de vuelta, pero todo parecía igual. Las luces de la casa se habían apagado, ocultas tras los árboles. El miedo le oprimió el pecho. «Papá», gritó, pero el viento le arrebató la voz. Dio un paso tembloroso hacia adelante. Pero el suelo se hundió inesperadamente y volvió a tropezar. Una profunda sensación de terror lo invadió. Estaba perdido, un crujido lo dejó paralizado. Se le cortó la respiración. Algo se movía entre la nieve. Algo grande. El pulso le latía con fuerza mientras giraba con los ojos abiertos. Y entonces, entre la neblina blanca, emergió una silueta. El pastor alemán. A pesar de su pata herida, el perro se había liberado y seguía a Tommy. Cojeaba un poco, pero se movía con determinación, sacudiéndose la nieve de su espeso pelaje. Sus ojos oscuros lo miraban con una mirada fija. Por un instante, Tommy sintió un gran alivio. No estaba solo. El perro se acercó sigilosamente, olfateándolo antes de rozarle la mano con su hocico frío. Tommy exhaló temblorosamente. «¿Me seguiste?», susurró. El pastor dejó escapar un suave «¡Qué asco!», casi como si le respondiera. El miedo no desapareció. Pero algo en la presencia del perro lo tranquilizó. Se sentó a su lado, con el cuerpo cálido contra su pierna, las orejas erguidas. Entonces, giró la cabeza bruscamente como si escuchara. Sus músculos se tensaron. Tommy tragó saliva con dificultad. El perro sabía algo que él desconocía. Y fuera lo que fuese. Venía, a Daniel se le encogió el estómago al ver la puerta trasera abierta. Un miedo gélido le inundó las venas. «¿Tommy?». Sole quebró la voz al salir corriendo, con la nieve crujiendo bajo sus botas. Su mirada se desvió a su alrededor. El patio estaba vacío. Salvo las huellas. Pequeñas inestables huellas se alejaban de la casa y se perdían en la ladera. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, la tormenta arreciaba. Apenas notó el azote del viento al despegar, resbalando ligeramente al seguir las huellas. «Tommy», gritó otra vez, con voz ronca y nada y el miedo le apretaba el pecho como una tenaza. Su hijo estaba allí afuera, solo en el frío gélido. No podía perder ni un segundo más. A Daniel le ardían las piernas al correr, jadeando. Siguió las huellas, respirando entrecortadamente. La nieve era profunda y lo ralentizaba. Su mente daba vueltas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué había salido Tommy? Entonces lo vio, justo después de la ladera, con huellas tenues que se adentraban en el denso bosque. El pulso le latía con fuerza, se ahuecó las manos alrededor de la boca. «Tommy», el viento le devolvió el aullido. El terror le revolvió el estómago, pero se obligó a moverse más rápido. Su hijo lo necesitaba. En algún lugar del frío, en algún lugar de la oscuridad, Tommy lo esperaba. Y Daniel no pararía hasta encontrarlo. Tommy abrió los ojos de golpe, respirando entrecortadamente, mientras una fuerte ráfaga de viento azotaba los árboles.
Sus dedos se crispaban contra el suelo helado, entumecidos e inertes. Un frío intenso y gélido lo envolvía. Y su chaqueta apenas lo protegía. La oscuridad a su alrededor era densa, presionando desde todas direcciones. El silencio solo lo rompía el aullido del viento entre las ramas. El pánico lo invadió. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había acabado allí? Una punzada de miedo le azotó el pecho al intentar moverse, pero sentía sus extremidades como si pertenecieran a otra persona. Su cuerpo temblaba violentamente, la piel le ardía con el frío intenso. Dejó escapar un grito débil. Pero el viento se tragó su voz, llevándosela. A la noche, sus ojos recorrieron el lugar, buscando algo, cualquier cosa, que le diera sentido a su entorno. Pero el mundo era una mancha blanca y oscura. Entonces lo sintió. Una presencia. Un aliento cálido en su mejilla, un suave empujón en su brazo. Una lengua áspera y húmeda rozó la fría mejilla de Tommy, causándole una extraña mezcla de consuelo y confusión. Giró ligeramente la cabeza y se encontró con unos ojos marrones que lo miraban fijamente. El pastor alemán rondaba cerca, con su espeso pelaje cubierto de nieve y el cuerpo parcialmente enroscado a su alrededor. El perro lo empujó de nuevo, con insistencia, como si lo instara a mantenerse despierto. Tommy apenas logró levantar una mano temblorosa. Sus dedos rozaron el espeso pelaje del perro. El calor bajo su tacto le provocó una punzada de alivio. Desesperado por calor, se apretó más, hundiendo la cara en el espeso pelaje. El constante subir y bajar del cuerpo del perro calmó su respiración errática. El pastor gimió suavemente, moviendo la cola con fuerza y con las orejas alerta. Observaba la oscuridad que se extendía tras ellos, con los instintos agudizados, el cuerpo tenso pero controlado. A pesar de su propio agotamiento, el perro permaneció vigilante, negándose a dejar que el niño perdiera el conocimiento. Por primera vez desde que se despertó, Tommy se sintió seguro. Las botas de Daniel crujían en la nieve, su respiración era entrecortada y entrecortada, mientras seguía las huellas borrosas que se alejaban de la casa. Las huellas eran pequeñas, demasiado pequeñas. Las de Tommy, el pulso le retumbaba en los oídos. El viento gélido le azotaba el rostro, pero apenas lo notaba. Tenía que encontrar a su hijo. Su mente estaba llena de miedo, imaginando lo peor. La tormenta había arreciado y la temperatura bajaba rápidamente. Entonces las vio, huellas de patas, grandes, nítidas, junto a las de Tommy. El corazón le latía con fuerza. Un perro. La presencia de otro juego de huellas lo llenó de una extraña mezcla de temor y esperanza. Si era un perro extraviado, ¿podría haberle hecho daño a Tommy? ¿O se habría quedado con él, apretando los puños? Daniel avanzó con voz ronca, mientras gritaba en medio de la tormenta: Tommy, Tommy. Tommy temblaba, con los dedos enroscados en el pelaje de Buddy, mientras destellos de recuerdos se arremolinaban en su mente. Las noches que pasaba solo en su cama, mirando al techo, deseando que alguien estuviera ahí para abrazarlo. La ausencia de su madre había dejado un vacío que nada podía llenar. Ya había rogado por un perro. Siempre se había imaginado cómo sería tener un amigo que nunca se iría, que siempre estaría ahí. Pero su padre siempre se negaba. Y sin embargo, allí, en medio del gélido bosque, el perro de un desconocido le daba todo lo que anhelaba. Calidez, protección, compañerismo. A Tommy le temblaba el labio. Pero esta vez no era solo por el frío. Se aferró más fuerte al pastor, con los ojos escogiendo. El perro se movió, emitiendo un gruñido bajo y tranquilizador, mientras Tommy se acurrucaba contra él. A pesar del aire gélido, la calidez entre ellos era innegable. La voz de Tommy era apenas un susurro mientras murmuraba: amigo. Las orejas del perro se movieron. Tommy soltó una risita cansada. Sí, amigo. Así te llamas. El pastor ladeó levemente la cabeza, como si reflexionara, y luego parpadeó lentamente. Aceptación. Una sensación de alivio invadió a Tommy, por primera vez esa noche. Sintió que no estaba solo. Un aullido repentino y lejano rompió el frágil silencio. Tommy se puso rígido. El sonido fue largo y prolongado, con un eco inquietante que parecía arremolinarse entre los árboles. Luego otro. Más cerca, el cuerpo de Buddy se tensó, sus músculos se tensaron. Al ponerse de pie, con la cola rígida y las orejas hacia adelante, un gruñido sordo retumbó desde lo más profundo de su pecho. Se colocó frente a Tommy, interponiéndose entre el chico y la oscuridad. El corazón de Tommy latía con fuerza. ¿Lobos?, susurró. Buddy no se movió, su postura era firme. Los aullidos continuaron, algunos lejanos, otros peligrosamente cercanos. La tormenta había enmascarado su presencia antes, pero ahora ya no estaban solos en el bosque. Los dedos de Tommy se hundieron en el espeso pelaje. ¿Qué hacemos, amigo? Buddy no respondió. Pero su postura le dijo a Tommy todo lo que necesitaba saber. Lucharían si tuvieran que hacerlo. El viento aullaba entre los árboles, la nieve se arremolinaba como figuras fantasmales en la oscuridad. Tommy se acurrucó junto a Buddy, temblando, pero ya no solo de frío,
Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la oscura línea de árboles. Buddy no se movió. Permaneció inmóvil, con los músculos tensos. La mirada fija en la amenaza invisible. Tenía miedo. Tommy lo percibía, pero el perro no retrocedía. Tommy tragó saliva con dificultad. No me dejarás, ¿verdad? Su voz era frágil, pequeña contra la vasta noche. Buddy se movió, presionando su nariz contra la mejilla de Tommy por un instante. Una promesa de consuelo. Una promesa silenciosa. Tommy exhaló lentamente. A pesar de todo el miedo, el frío, la oscuridad, dejó que sus ojos se cerraran lentamente. Confió en que Buddy lo mantendría a salvo. Y Buddy no le fallaría. La noche estaba densa y silenciosa, salvo por el susurro del viento que susurraba entre los imponentes pinos. Tommy contuvo la respiración al sentir a Buddy tensarse bajo él. Desde la oscuridad aparecieron unos brillantes ojos ámbar, primero un par, luego otro, hasta que un semicírculo de lobos emergió de las sombras. Sus gruñidos sordos le provocaron un escalofrío gélido. Se aferró al pelaje de Buddy con fuerza, hundiendo sus deditos en el espeso pelaje, buscando consuelo, buscando protección. Los lobos eran delgados, con las costillas apretadas contra el pelaje enmarañado, y su hambre era evidente en su forma de avanzar. Lenta, deliberada, paciente. Estaban probando, esperando a ver si las dos figuras que tenían delante irían o lucharían. Un gruñido profundo y retumbante escapó de la garganta de Buddy, con las orejas hacia atrás y cambiando de postura al colocarse entre Tommy y los lobos. Sus músculos se tensaron bajo su grueso pelaje. Su pelo se erizó como un escudo erizado de desafío. Tommy nunca había visto a su fiel compañero así. Puro instinto. Puro coraje. El lobo líder se acercó un paso más, arrugando el hocico y destellando sus dientes a la luz de la luna. Buddy mostró sus colmillos en respuesta, un gruñido de advertencia que resonó por el claro. El momento se alargó. Un frágil equilibrio entre desafío y sumisión. Pero no habría retirada. No para Buddy. No cuando Tommy lo necesitaba. Un ladrido agudo rompió el silencio y Buddy se abalanzó. Se desató el caos. Gruñidos y aullidos se mezclaron en el aire frío cuando Buddy se enfrentó al primer lobo de frente, con sus poderosas mandíbulas a punto de desgarrar la garganta del depredador. Los demás lobos dudaron, dando vueltas cautelosamente, su hambre combatiendo con la cautela. Tommy se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza, mientras veía a Buddy lanzarse a la refriega. Los dientes chocaron, las patas levantaron tierra y nieve, y la noche resonó con los sonidos de la batalla. A pesar de la abrumadora desventaja, Buddy luchó con una furia nacida de la devoción. Cada movimiento una declaración. Tommy no se dejaría llevar, un grito de dolor. Atravesó la noche cuando uno de los lobos dio en el blanco. Sus colmillos se hundieron profundamente en la pata trasera de Buddy, una mordida brutal y profunda que hizo tambalearse al pastor. Tommy jadeó, con un nudo en la garganta al ver a Buddy tambalearse. La sangre oscurecía su pelaje, un marcado contraste con la pálida nieve, pero incluso con el dolor, Buddy no flaqueó. Sus ojos ardían de determinación mientras se retorcía, sus poderosas mandíbulas cerrándose sobre el hombro del lobo atacante. El lobo lanzó un chillido y lo soltó, tambaleándose. Pero el daño ya estaba hecho. Buddy estaba herido, gravemente herido. Los demás lobos dudaron. La retirada gimoteante de su líder provocó una oleada de incertidumbre en la manada. Buddy, aunque herido, se mantuvo firme. Sus gruñidos los desafiaban a dar otro paso. La sangre goteaba de su pierna, manchando la nieve con manchas irregulares. Pero se negaba a ceder. Uno a uno, los lobos comenzaron a retroceder. Su hambre no era rival para el espíritu inquebrantable del pastor. En cuestión de segundos, la manada se desvaneció en la oscuridad. Sus ojos brillantes se desvanecieron como brasas moribundas. El silencio regresó. Salvo por la respiración agitada de Buddy y los sollozos apagados de Tommy, Buddy regresó cojeando hacia Tommy, con movimientos lentos y pausados. Gimió suavemente, meneando la cola débilmente a pesar del dolor. Tommy, con el rostro surcado por las lágrimas, cayó de rodillas y abrazó a su valiente protector. «Me salvaste», susurró con voz temblorosa. Buddy se acurrucó contra él, ofreciéndole consuelo incluso mientras se tambaleaba sobre sus patas temblorosas. Su deber aún no había terminado. Tommy seguía en peligro, seguía perdido en la gélida naturaleza. Buddy tenía que mantenerse fuerte. Por él Tommy se estremeció violentamente. El frío finalmente atravesó su neblina cargada de adrenalina. Tenía los dedos entumecidos, las extremidades pesadas, mientras el agotamiento se le metía en los huesos. Su visión se nubló, mientras su cuerpo se balanceaba, los límites de su mundo se oscurecían. «No», murmuró, luchando contra la inconsciencia. Buddy lo empujó con urgencia, lamiéndose los dedos congelados, gimiendo con creciente desesperación. El pastor lo sabía, si Tommy sucumbía al frío ahora, podría no despertar jamás.
El lejano sonido de pasos crujiendo en la nieve apenas se registró en la desvanecida conciencia de Tommy. Entonces, una voz, desgarrada por el pánico, rompió la noche. Tommy, el nombre resonó entre los árboles, llevado por el viento, desesperado, buscando. Buddy aguzó las orejas y meneó la cola débilmente. Otro llamado, esta vez más cerca. Tommy. Los labios del niño se separaron como un fantasma escapando de un sonido. Quiso responder. Quiso gritar, pero su cuerpo se negó a obedecer. Buddy se giró hacia el sonido y emitió un único ladrido entrecortado. Daniel irrumpió en el claro, con la linterna balanceándose violentamente y respirando entrecortadamente. Su mirada se dirigía de la nieve ensangrentada al cuerpo inerte de su hijo, y luego al pastor que lo protegía. Se le encogió el corazón al ver al perro herido. Al ver la lealtad inquebrantable en esos profundos ojos castaños. Buddy había salvado a Tommy, había luchado por él, casi había muerto por él. La comprensión lo invadió como un maremoto, y, sin dudarlo, se arrodilló abrazando a su hijo. «Estás a salvo, Tommy. Estás a salvo». Tommy se movió débilmente mientras su padre lo acunaba. Buddy, exhausto pero decidido, dio un paso tambaleante hacia adelante. Con la mirada fija en el niño que había jurado proteger, Daniel dudó. Solo un segundo antes de extender la mano y acariciar suavemente el pelaje enmarañado de Buddy. «Vamos, chico, vamos a casa». Con manos cuidadosas, sostuvo a Buddy, guiándolo mientras se abrían paso entre los árboles, de vuelta al calor, a la seguridad, al hogar, donde Buddy se había ganado con creces su lugar. Los párpados de Tommy se abrieron con un temblor. Le dolía el cuerpo al agitarse bajo la densa y cálida manta. El aroma estéril del antiséptico flotaba en el aire. Sentía la mente aletargada. Pero la tenue luz de la lámpara de noche reveló una figura familiar sentada cerca. Su padre, Daniel, estaba sentado encorvado hacia adelante, con las manos entrelazadas y los ojos enrojecidos por el cansancio y algo más profundo, la culpa. El alivio suavizó sus facciones en cuanto Tommy giró la cabeza. «¿Estás despierto?», susurró Daniel, con la voz cargada de emoción. La confusión se reflejó en los ojos de Tommy. Lo último que recordaba era la nieve cegadora, el frío gélido y la fuerte presencia de Buddy a su lado. El pánico lo invadió mientras su mente se aclaraba. ¿Dónde está Buddy? Antes de que Daniel pudiera responder, la puerta se abrió con un crujido y entró un médico. «Tienes suerte, Tommy», dijo con una sonrisa amable. «Congelación leve, algo de deshidratación. Pero te recuperarás por completo». Se volvió hacia Daniel. No habría sobrevivido ni una hora más ahí fuera. Quienquiera que lo haya encontrado. Daniel tragó saliva con dificultad. «No fui yo», admitió con la voz apenas por encima de un susurro. «Fue Buddy». La sonrisa del doctor se suavizó, convirtiéndose en algo más solemne. «Entonces le debes a ese perro más de lo que te imaginas». El peso de esas palabras se apoderó de Daniel. Tommy se incorporó demasiado rápido, haciendo una mueca de dolor ante el mareo repentino. «¿Dónde está Buddy?», preguntó con la voz entrecortada. Su padre dudó. Y ese momento de silencio se sintió más pesado que la tormenta que casi los había arrasado. «Papá». Daniel respiró hondo y bajó la mirada. «No está aquí, hijo». El corazón de Tommy latía con fuerza. «¿Dónde está? ¿Está bien? Me salvó». Alzó la voz, con el pánico impregnando cada palabra. El aire de la habitación se llenó de miedos no expresados. «Necesitamos verlo». Ya, Daniel apenas tuvo tiempo de agarrar su abrigo cuando Tommy salió de la cama tambaleándose, ignorando las protestas del médico. Condujeron en silencio, mientras los limpiaparabrisas luchaban contra la nieve derretida. Daniel agarraba el volante con fuerza, tenía los nudillos pálidos. Tommy permaneció rígido, respirando con dificultad. «Estaba bien cuando me desmayé», susurró como si decirlo lo hiciera realidad. Daniel apretó la mandíbula. No tuvo valor para decirle la verdad a su hijo. No hasta que vieran a Buddy con sus propios ojos. La clínica olía a antiséptico y a pelaje húmedo. En cuanto entraron, Tommy vio a Buddy tumbado en la mesa de reconocimiento. El pelaje del pastor alemán estaba enmarañado con sangre seca y respiraba con dificultad. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Tommy, su cola golpeó débilmente. «Amigo», exclamó Tommy con voz ahogada, corriendo a su lado. El perro gimió suavemente. Su cuerpo estaba demasiado débil para moverse. Daniel exhaló bruscamente, sintiendo un gran alivio. «Está vivo», murmuró, pero por la vacilación del veterinario, por cómo se ensombreció su expresión, Daniel supo que había algo más. En la historia, el veterinario suspiró con voz suave pero firme. «Buddy tiene lesiones internas graves. Es posible que tenga daños en los órganos. Está estable por ahora, pero sin cuidados intensivos. No pinta bien». Los dedos de Tommy se enroscaron en el pelaje de Buddy. «Pero puedes ayudarlo, ¿verdad?». El veterinario dudó. «El tratamiento es caro.
Cirugía, medicamentos, cuidados prolongados. Es mucho. Daniel miró a su hijo. Luego a Buddy. El perro lo había arriesgado todo por Tommy. Daniel llevaba años luchando para llegar a fin de mes, pero no se trataba de dinero. Se trataba de algo mucho más importante. Haz lo que sea necesario. Dijo con voz firme. Encontraremos la manera. Daniel siempre había sido pragmático y práctico, pero al ver a su hijo aferrarse a Buddy, con los dedos temblorosos contra el pelaje del perro, supo que no se trataba solo de sobrevivir, sino de la familia. Encontraremos el dinero, repitió. Esta vez con más firmeza, no me importa cómo. Tommy se secó las lágrimas. Me salvó, papá. Le debo todo. Daniel tragó saliva para superar el nudo que tenía en la garganta. Yo también, por primera vez en mucho tiempo. Estaban del mismo lado de algo que realmente importaba. Las semanas transcurrieron en una lenta agonía. Tommy sanó rápidamente, pero el progreso de Buddy era incierto. Algunos días parecía más fuerte. Otros, apenas levantaba la cabeza, la clínica se convirtió en su segundo hogar. Tommy le leía a Buddy, susurrándole promesas de aventuras por venir. Pero Daniel vio la verdad en los ojos del veterinario, la esperanza se desvanecía. Una noche, el veterinario lo sentó. Hemos hecho todo lo posible, dijo con voz suave. Su cuerpo se está apagando. Es hora de dejarlo ir. Tommy negó con la cabeza con fuerza. No, es un luchador. Va a mejorar. Daniel puso una mano firme sobre el hombro de su hijo. A veces amar a alguien significa saber cuándo decir adiós. Tommy se arrodilló junto a Buddy, con lágrimas derramándose sobre el pelaje del perro. Eres mi héroe, Buddy. El perro levantó la cabeza lo suficiente para presionar su nariz contra la palma de Tommy. Daniel se arrodilló junto a ellos con los ojos húmedos. Gracias, susurró, por salvar a mi hijo. Con un último suspiro tembloroso, Buddy cerró los ojos. Su cola golpeó la mesa con un último y débil pulgar. Y entonces se quedó quieto. El sollozo de Tommy resonó por toda la clínica. Tommy hundió el rostro en el pecho de su padre. Daniel, quien siempre había sido su pilar de fortaleza, dejó que sus lágrimas cayeran libremente. Habían perdido a un héroe, pero el legado de Buddy nunca se desvanecería. Él lo había dado todo por amor. Y eso era algo que llevarían consigo. Para siempre, el sol se hundía en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre el patio trasero. Daniel y Tommy estaban uno al lado del otro, con las manos entrelazadas en silenciosa reverencia. La suave brisa traía el canto lejano de los pájaros, un marcado contraste con la tristeza que los embargaba. Tommy tragó saliva con dificultad, acariciando con los dedos el collar desgastado que llevaba en la mano. Adiós, amigo, susurró. Con una voz apenas audible, Daniel apoyó una mano tranquilizadora en el hombro de su hijo. Sus ojos brillaban, con lágrimas contenidas. Habían luchado contra este momento, pero ahora era el momento de dejarlo ir. Con cuidado, Daniel colocó una placa de madera en la cabecera de la pequeña tumba. Las palabras, grabadas con cariño, decían: amigo, el corazón de un héroe nunca se marchita. Tommy se arrodilló junto a él, pasando los dedos sobre las letras, como si se las grabara en el alma. Me salvaste, amigo, murmuró. Una lágrima cayó al suelo, fundiéndose con la tierra que ahora albergaba a su querido amigo. Permanecieron allí un largo rato, honrando al perro que había cambiado sus vidas para siempre. Los días pasaban. Y aunque el dolor persistía, algo en Tommy había cambiado. Caminaba con una confianza renovada, sin sentir la soledad. Antes era callado, indeciso en la escuela y distante de los demás. Pero ahora se encontraba hablando, riendo más y abrazando el mundo por el que Buddy lo había guiado. Por las noches, seguía buscando el espacio vacío a los pies de su cama, pero en lugar de tristeza, sentía gratitud. Buddy le había dado fuerza, y esa fuerza permanecía. Daniel siempre había sido un hombre de rutina. Trabajo, casa, repetir. Su trabajo lo consumía, dejándole poco espacio para momentos con Tommy. Pero perder a Buddy lo obligó a detenerse y ver qué era lo que realmente importaba. Una noche, mientras observaba a su hijo ayudando a un vecino con su perro, se dio cuenta de algo profundo. Había dedicado tanto tiempo a mantener a Tommy, pero era Buddy quien realmente, estado allí respirando hondo. Daniel se prometió cambiar. Eso da la mañana siguiente. Sorprendió a Tommy con una oferta: hagamos algo juntos este fin de semana. Solo nosotros. El rostro de Tommy se iluminó ante la sugerencia de su padre. ¿Podemos ir al refugio?, preguntó con entusiasmo. Inspirado por la lealtad inquebrantable de Buddy, Tommy había encontrado un nuevo propósito: ayudar a otros animales necesitados. Daniel dudó, pero al ver la determinación en los ojos de su hijo, asintió. Ese fin de semana pasaron horas en el refugio de animales, alimentando, limpiando y jugando con perros que no tenían a nadie más.
Con cada cola que menea y cada mirada de agradecimiento, Tommy se sentía más cerca de Buddy, como si el legado de su mejor amigo perdurara en cada animal al que ayudaban. Un día, mientras hacía voluntariado en el refugio, Tommy notó una figura temblorosa acurrucada en un rincón, un perro asustado y abandonado, con los ojos llenos de miedo. Se arrodilló y extendió la mano, tal como lo había hecho con Buddy una vez. El perro dudó. Luego se olfateó los dedos con cautela. En ese momento, algo hizo clic. Tommy miró a su padre con el corazón latiendo con fuerza. Papá, creo que nos necesita. Daniel vio en los ojos de su hijo la misma luz que Buddy había encendido una vez. Y así, con un gesto de complicidad, tomaron la decisión juntos. El perrito entró en casa con vacilación, sus patas apenas hacían ruido contra el suelo. Tommy se sentó a su lado, susurrando suavemente, ofreciéndole consuelo y cariño. Ya no tienes que tener miedo, prometió. No lo trajeron a casa para reemplazar a Buddy, nada podría hacerlo jamás, pero al darle una oportunidad a otro perro, honraron la memoria de Buddy de la mejor manera posible. El amor no terminó con la pérdida, continuó, creciendo de maneras nuevas e inesperadas. Mientras Tommy y Daniel observaban cómo su nuevo compañero se acomodaba, compartieron una sonrisa discreta. Ambos habían cambiado, dos almas que antes se habían perdido en sus propios caminos. Ahora encontraban un propósito en el amor que un animal les había dado. Tommy acarició el pelaje del perro con los dedos, sintiendo una calidez familiar en el corazón. Buddy nos enseñó que los grandes héroes no siempre llevan capa, dijo en voz baja. A veces tienen 4 patas y un corazón tan grande como para cambiar el mundo.